miércoles 3 de noviembre de 2021. Soy Paloma Barreto. Sean bienvenidos a JNE Noticias. Comencemos con nuestros principales titulares. La Unión Europea califica de impecable y modelo elecciones organizadas y ejecutadas por entes electorales en el Perú. Los partidos políticos podrán inscribirse hasta el 5 de enero en el registro de organizaciones políticas para comicios del 2022. El JNE participa en el Congreso del Uniore, donde se aprobó la lucha regional contra las noticias falsas. Las oficinas regionales de coordinación de la OMPE han jugado un papel muy importante en la descentralización del proceso electoral. Veamos los detalles a continuación. Centralizar los servicios que brinda la OMPE a nivel nacional ha sido posible gracias a la presencia de las 19 oficinas regionales de coordinación, ORC, las que atienden de forma permanente a los ciudadanos que requieren algún servicio o trámite electoral. Una de las oficinas está ubicada en Ayacucho, donde los funcionarios electorales a diario atienden las solicitudes de apoyo y asistencia técnica que requieren las diversas instituciones públicas y privadas de esta importante zona del país. La Oficina Regional de Ayacucho, se ha creado desde el año 2005. Anteriormente se denominaba equipos regionales, posteriormente pasó a llamarse Oficinas Regionales de Coordinación, en este caso de Ayacucho. Brindamos apoyo y asistencia técnica en los diferentes procesos electorales, como las últimas elecciones que tuvimos del Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, también el Colegio Químico Farmacéutico, está en proceso de elección, a petición de ellos, del Colegio de Ingenieros del Perú. También expiden los formatos del kit electoral para el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadano, Ley número 26300. Además, tramitan en el ámbito de su competencia las solicitudes de acceso a la información electoral. En cada elección, se convierten en un órgano de apoyo para las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Las ORC de la OMPE son responsables de ejecutar las funciones institucionales en el ámbito de sus respectivas circunscripciones. Por otro lado, y con miras a las elecciones regionales y municipales del próximo año, hasta el 5 de enero tienen plazo las organizaciones políticas para inscribirse en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. En este momento, 6 partidos y 30 movimientos regionales están en proceso de inscripción. Partidos políticos y movimientos regionales que buscan participar en las elecciones regionales y municipales tienen plazo para lograr su inscripción ante el registro de organizaciones políticas del JNE hasta el 5 de enero del 2022. Hasta el 5 de enero del siguiente año. Esa es la fecha límite para que cuenten con su resolución y asiento de inscripción. La solicitud la pueden presentar en cualquier momento, lo pueden hacer en la sede central si es que se trata de un partido político, un movimiento regional que corresponda a Lima, Ica y a la provincia constitucional del Callao. En los demás casos pueden asistir a las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elección. Asimismo señaló que previo a la presentación de solicitudes de inscripción, los partidos políticos y movimientos regionales deben realizar la reserva de su denominación y pedir los formularios correspondientes ante la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE. Luego se les proporcionará los formatos para que puedan recabar firmas de sus afiliados y deben presentar otros requisitos como número de comités provinciales de acuerdo a la región, libros de actas de constitución de comités y sus respectivas copias legalizadas, declaración jurada de cada uno de los fundadores, entre otros. Los partidos políticos deben contar con una cifra no menor a 24.800 afiliados. Cuando se recibe la solicitud de inscripción, la partimos, entre comillas, en 3 partes. La primera de ellas es correspondiente a los padrones de afiliados y lo enviamos con un oficio al RENIEC. El segundo grupo corresponde a los libros de comités provinciales, que también es enviado a RENIEC. Y el tercer grupo es el que les comentaba hace unos minutos, que se remite a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Entonces, en el primer caso referido al padrón de afiliados y en el segundo caso referido a los libros de actas de comités, es la RENIEC quien verifica las firmas consignadas por cada uno de los ciudadanos.
Todos estos documentos deberán llevar la firma del personero legal, domicilio legal y procesal, teléfono, correo electrónico o dirección de casilla electrónica y página web de la organización política. Por último, Castro informó que hasta el momento 11 partidos políticos y 163 movimientos regionales tienen inscripción vigente y por lo tanto están expeditos para participar en las elecciones regionales y municipales del 2022. En tanto, se encuentran en proceso de inscripción 6 partidos políticos y 30 movimientos regionales. Los comicios generales de junio se llevaron de forma impecable, legítima y modélica, así lo señaló el alto representante de la Unión Europea en su visita al país el último fin de semana. Perú es un socio clave para la Unión Europea. En nuestra agenda común tenemos relaciones bilaterales, regionales y multilaterales. El alto funcionario de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó estas palabras a su llegada al país. Asimismo, resaltó que el presidente Pedro Castillo llegó al poder con toda la legitimidad democrática y por lo mismo cuenta con el apoyo y consideración de la Unión Europea. En ese sentido, reafirmó el apoyo a todos los gobiernos surgidos de procesos democráticos, destacando que las elecciones presidenciales realizadas en el Perú se llevaron de forma impecable, legítima y modélica desde el punto de vista procedimental. El alto representante de la Unión Europea recordó que la misión de observación vigiló los comicios y reconoció que los mismos se realizaron correctamente y sin irregularidades. Finalmente, Borrell anunció el convenio de cooperación que se firmará con el Perú. Y me alegro poder anunciar que vamos a firmar un convenio de cooperación para el acceso universal a la salud, a la que la Unión Europea aportará 14 millones de euros. Por su parte, el presidente Pedro Castillo, a través de Twitter, reconoció la solidaridad de la Unión Europea con el Perú durante la etapa más crítica de la pandemia. Amigos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, participó en la 15ª conferencia de la Unión realizada en República Dominicana, un evento que citó a más de 52 delegados electorales de más de 19 países miembros a fin de fortalecer las relaciones y promover el intercambio electoral que consolide la democracia en toda América Latina. En ese sentido, como resultado del encuentro internacional, el presidente del JNE y sus pares elaboraron y suscribieron 22 acuerdos, entre los que se destacan reconocer a la UNIORE como el único sistema legítimo apegado a la Constitución, rechazar el asedio que a partir de la difusión de información falsa sufren los organismos electorales, reiterar que los organismos electorales tengan independencia presupuestaria y se les asigne según la legislación el presupuesto establecido por la ley, reconocer la capacidad de los organismos electorales frente a la crisis sanitaria a fin de seguir brindando sus servicios, aumentar la inclusión de la diversidad de nuestras sociedades en la vida democrática, entre otros aspectos que se tocaron en este encuentro. Tenemos las imágenes en pantalla en este momento con todos los representantes de diferentes países que se dieron cita en dicho país. Por otro lado, y tras las noticias falsas que circulaban por las redes sociales en el último proceso electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales presentó una iniciativa que busca combatir la desinformación, iniciativa que fue aprobada en la conferencia UNIORE realizada en República Dominicana al enfrentar una problemática que padece toda la región. Como se recuerda, durante los últimos comicios 2021, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones combatieron noticias falsas que circulaban por las redes sociales, en la que mediante verificaciones y aclaraciones, las entidades electorales desmintieron información de todo tipo. En esa línea, la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció que la Unión Interamericana de Organismos Electorales aprobó una iniciativa presentada por la entidad electoral peruana que tiene por finalidad combatir la desinformación en los procesos electorales futuros. Ello en la 15ª conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales realizada en República Dominicana, en la misma en que el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, presentó la iniciativa de la creación del Observatorio Interamericano. Cabe destacar que dicho observatorio servirá para establecer alianzas estratégicas con organismos de fact-checking y compartir experiencias de verificación de noticias entre los organismos electorales del continente.
Y desde República Dominicana, José Thompson, secretario ejecutivo de la UNIORE, reafirma el compromiso de la entidad por la defensa de la institucionalidad electoral en la región, siendo afectada por ataques en los últimos procesos electorales. Muchas cosas han cambiado en la vida y salud de la democracia en este hemisferio. Para bien, la recuperamos, la democracia, y logramos extender y afianzar la faceta electoral de nuestros sistemas políticos. Pero no escapamos de un reciente resurgimiento de movimientos intolerantes. Organismos electorales de toda la región se dieron encuentro en la 15ª conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales realizada en República Dominicana. Dicho evento se enfocó en rechazar los ataques al sistema electoral y fortalecer la institucionalidad electoral en la región, así lo enfatizó el secretario ejecutivo de la entidad, José Thompson. Quienes alimentan de la nada la imagen de un presunto fraude para cuestionar resultados electorales de los que se saben o se temen derrotados. Ante este panorama de claroscuros cada vez más grises, UNIORE es y debe ser foro firmemente comprometido con la democracia auténtica, en plena defensa de la institucionalidad electoral. Por otro lado, el encuentro también destacó los esfuerzos de los organismos electorales que, pese a la pandemia y los contratiempos en consecuencia, toda actividad electoral pudo llevarse a cabo. Pero en esta parte del mundo, la democracia pudo reprogramarse, pero no se detuvo. Y en un intenso cronograma electoral, literalmente desde Canadá hasta Chile, tuvimos elecciones. Por último, Thompson brindó un reconocimiento especial a República Dominicana por ser el primer país que tuvo elecciones en el primer momento de la pandemia y que permitió intercambiar experiencias con otros países de la región. Tenemos una entrevista con Paul Vizcarra. Vizcarra, él es jefe de las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Hablaremos sobre la inscripción de los movimientos regionales en las oficinas desconcentradas. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Días a todos los ciudadanos que nos ven a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Coméntenos, por favor, qué son las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones, básicamente cuáles son sus funciones y dónde se encuentran ubicadas. Bueno, la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas coordina las diferentes áreas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones aquí en Lima con las regiones. Las oficinas concentradas lo que permiten es llevar a los ciudadanos de las regiones, de 16 regiones de nuestro país, los servicios que el Jurado Nacional de Elecciones brinda. En principio estamos hablando de las renuncias a partidos políticos que a raíz de la modificación legislativa el día de ayer parece que se va a ampliar en su plazo. Vemos el tema de dispensas, coordinamos notificaciones de la Secretaría General, y atendemos al ciudadano en cualquier consulta que pueda realizar en las regiones. Nosotros tenemos 16 oficinas desconcentradas, estamos a punto de inaugurar la oficina desconcentrada de Tacna, que ha sido un anhelo de esta gestión, lo debemos estar realizando a mediados de noviembre. Entonces, todos los servicios que brinda el jurado los llevamos a las regiones a través de estas oficinas que tenemos a nivel nacional. Perfecto. Una de las funciones en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022 que ya han venido realizando es precisamente de las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos políticos. Sin embargo, también existen otras funciones en este contexto de los próximos comicios. ¿Podría comentarnos cuáles son, por favor? Sí, este proceso electoral de las elecciones regionales y municipales 2022, en este contexto, la Dirección Nacional de Oficinas Concentradas con la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas ha llevado a las regiones la inscripción, la solicitud de inscripción de nuevos movimientos regionales. Y es en las regiones donde estamos recibiendo la información, tanto de manera formal, y luego vamos a hacer la evaluación sustancial de esa documentación presentada para ver si corresponde o no que un movimiento regional en las regiones pueda ser inscrito en el registro de organizaciones políticas. Para que estos movimientos regionales logren su inscripción, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir? Los requisitos que
debe cumplir un movimiento regional para ser inscrito como tal y pueda participar en los comicios electorales, están regulados en el artículo 32 del Reglamento de Inscripción de Organizaciones Políticas. Y además esto está materializado en el TUPA del Jurado Nacional de Elecciones. Básicamente son 13 requisitos que se necesitan: firma de personero legal, domicilio legal procesal, los documentos que señalan los artículos 1, 5, 8, 9, 17 y 19 de la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas, padrón de afiliados, libro de constitución de comités, acta de fundación, declaración jurada o expresa de cada uno de los fundadores, declaración jurada de no tener antecedentes penales, por ejemplo, original de la copia del certificado negativo de nominación para que no se repitan los nombres de los partidos políticos, los CDs anexando los requisitos del reglamento, formatos, declaraciones juradas. Son diversos los requisitos. Todos estos requisitos están materializados en el reglamento que les he señalado y también forman parte o están publicitados en la página web del Jurado Nacional de Elecciones para que todas las organizaciones políticas que deseen inscribirse los cumplan. Bien, a la fecha, a través de estas oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuántos movimientos regionales estarían en vías de inscripción o habrían solicitado su inscripción ante el registro de organizaciones políticas? Actualmente en regiones tenemos 13 solicitudes presentadas. La ciudad de Arequipa es la que más solicitudes ha tenido. Tiene en este momento tramitando 3 solicitudes que están todavía en proceso de verificación formal y luego entrar al tema de verificación sustancial para luego de eso ya tener formalmente inscrita su registro, ¿no?, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esperamos que en los próximos días probablemente este número se incremente, porque estamos cerrando el proceso de inscripción alrededor de la primera o segunda semana del mes de enero. Con las modificaciones legislativas vamos a ver cuál es el plazo concreto en este momento, ¿no? Claro. Actualmente lo manejamos entre la primera y segunda semana del mes de enero. En todo caso, los movimientos regionales tendrían que, digamos, realizar estos trámites con celeridad, porque ya estaríamos próximos a cerrar este plazo. Sí, estamos aunque hay una ampliación, si se podría decir, por parte del Parlamento respecto de otros temas que ve el jurado, el tema de inscripción de movimientos regionales, estamos contando ya los plazos casi son mínimos, y en todo caso, si un movimiento regional desea inscribirse, quiere inscribirse, pues tiene que cumplir con estos requisitos lo más pronto posible para poder cumplir con ese trámite, porque no solo depende del jurado. Las firmas, por ejemplo, que son presentadas en los padrones tienen que ser verificadas por RENIEC, para ver si son las que corresponden o no. Se tiene que coordinar con la Dirección Nacional de Fiscalización para también verificar los comités que estén funcionando en los lugares donde nos indican que funcionan. Entonces, no es que simplemente presento mi solicitud y inmediatamente se me habilita, ¿no? Tenemos que hacer todo el procedimiento de verificación que establece la ley. Existe un procedimiento, ¿no?, que toma su tiempo. ¿Esta presentación de documentos, requisitos, se hace de manera presencial netamente o también se puede hacer de manera virtual? En tema de inscripción de movimientos regionales, esta presentación es de manera personal, es de manera presencial. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer verificaciones de que se están cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, lo que hace la organización política, que es solicitar un día, una fecha en la que se va a entregar esta documentación en las oficinas. Entonces, para evitar el tema de aforos y todo ello, se pide una cita, la oficina desconcentrada fija una fecha y hora para la entrega de esos documentos, y estos documentos son presentados de manera física en la oficina regional que tenemos en las distintas ciudades de nuestro país. Bien, señor Vizcarra, ¿cuáles son los canales de comunicación que tienen los partidos políticos, movimientos regionales, para que puedan saber más sobre este tipo de datos, información que requieren? A ver, el Jurado Nacional de Elecciones, y a través de la Oficina Nacional de Oficinas Concentradas, ha habilitado diversos canales. Ustedes, los ciudadanos, yo los invito a ingresar a la web. En la web van a encontrar dónde están ubicadas nuestras oficinas en las 16 regiones del país, los números telefónicos fijos y celular, porque también hemos habilitado la posibilidad de que vía WhatsApp se nos pueda hacer consultas en cada una de las regiones, y además hay un correo institucional de cada una de las oficinas
donde pueden hacer llegar las consultas, pueden escribirnos, pueden llamarnos, pueden mandarnos mensajes de WhatsApp y nuestros jefes en cada una de las regiones van a estar respondiendo de manera adecuada y solucionando las consultas, ¿no?, que estos ciudadanos tengan o que los movimientos regionales tengan para sus inscripciones. Excelente. ¿Cuáles son los horarios de atención en las oficinas desconcentradas? Nosotros estamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de manera presencial. Listo, perfecto. Señor Vizcarra, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder seguir dando a cuenta a la ciudadanía lo que estamos haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Listo, gracias, cuídese, gracias por su tiempo. Hasta luego. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, este lunes 1 de noviembre se realizó la capacitación a los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de orientar en la fiscalización del padrón electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales del 2022. Fueron 75 fiscalizadores quienes participaron de esta capacitación realizada en la sede Nazca del Jurado Nacional de Elecciones. Como estamos viendo en pantalla en este momento, los fiscalizadores realizarán la verificación de datos de 7.500 ciudadanos a nivel nacional, comparando los datos con los cuales se inscribieron en el RENIEC con sus datos reales de haber sido cambiados. Cabe resaltar que este tipo de capacitaciones se continuarán realizando en 110 distritos a nivel nacional. Esta es la información que tenemos. Y en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022, el RENIEC realizará la verificación domiciliaria en 302 distritos en los que se han registrado cambios de dirección de ciudadanos en forma masiva durante los últimos meses antes del cierre del padrón electoral, con el objetivo de evitar los votos golondrinos. De acuerdo con el RENIEC, unas 130.721 viviendas serán verificadas para comprobar si los ciudadanos que han realizado un cambio de domicilio en los últimos meses viven en la dirección declarada en su actual documento nacional de identidad. Las verificaciones domiciliarias se iniciaron el 28 de octubre y culminarán aproximadamente el 28 de noviembre, contemplando distritos de las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, entre otras. Por otro lado, la entidad también informó que el Ministerio de Salud realizará este miércoles 3 de noviembre la toma de pruebas moleculares gratuitas para descartar casos del COVID-19 a las personas que realicen sus colas en los exteriores del RENIEC, ubicada en la esquina de los Jirones Cusco, 653, y Ayacucho, 685, Plaza Castañera, donde el personal de salud permanecerá desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bien, por su parte, la OMP destacó las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las próximas elecciones en Chile y Honduras y que demuestran que la realización de comicios, si se lleva a cabo con el respeto de las normas sanitarias, no representan ningún peligro. El próximo mes, en las elecciones generales de Chile y Honduras, se seguirán protocolos sanitarios para evitar el contagio de COVID-19 y permitir el sufragio seguro. Por esta razón, en ambos países se ha llamado a todos los electores a utilizar la mascarilla cuando asistan a sus locales de votación. También se contará con alcohol en las mesas de sufragio para la desinfección de las manos de los actores electorales y se ha pedido a la población que respete el distanciamiento físico. Además, las personas que deban cumplir el rol de miembros de mesa recibirán un kit que incluye mascarillas y elementos para la desinfección de superficies. Tanto en Chile como en Honduras, el protocolo de bioseguridad ha sido elaborado en coordinación con la entidad que actúa como Ministerio de Salud en sus respectivos países. En Chile se encuentran habilitados para votar más de 15 millones de personas, quienes deberán escoger al presidente, diputados y senadores para el periodo 2022-2026. Mientras que en Honduras, más de 5 millones de electores podrán ir a las urnas para elegir al presidente, diputados, representantes al Parlamento Centroamericano, alcaldes y regidores. Desde que empezó la pandemia, más de 80 países han realizado elecciones bajo estrictas medidas sanitarias. De esta manera, se permite a las personas participar en procesos democráticos para la elección de sus autoridades.
La Universidad Nacional de Ingeniería utilizó el sistema de voto electrónico no presencial en la elección de sus principales autoridades. Los detalles a continuación. Por primera vez, la Universidad Nacional de Ingeniería utilizó el voto electrónico no presencial de la OMPE en la elección de sus principales autoridades. Es así que, mediante la asistencia técnica del organismo electoral, realizaron el proceso para elegir al rector, decanos de 2 facultades y representantes ante los órganos de gobierno. En total, estuvieron convocados a votar casi 13.000 electores, entre docentes y estudiantes de pregrado y posgrado. Desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, habilitaron el sistema de votación no presencial para los electores, registrando una participación del 76%, es decir, más de 9.900 accedieron a las urnas electrónicas. Para el cargo de rector compitieron 6 listas, de las cuales, según el acta electoral, obtuvo más votos la lista número 3 y la lista número 1. El voto electrónico no presencial ofrece la ventaja de sufragar desde cualquier parte del país mediante un dispositivo electrónico con acceso a Internet. En estas importantes elecciones, el Comité Electoral de la Universidad Nacional de Ingeniería apostó por el uso de esta herramienta tecnológica, utilizada este año con gran éxito por diversas universidades de Lima y del interior del país. La Contraloría General de la República informó que inició un proceso de control en el Hotel de Turistas del Cusco. Veamos los detalles en la siguiente nota. La Contraloría General inició una auditoría de cumplimiento al contrato de concesión y administración del Hotel de Turistas Machu Picchu y a la suscripción de una adenda en el año 2003. A través de un oficio del 12 de octubre del 2021, la Contraloría comunicó a la actual gestión del Gobierno Regional de Cusco el inicio de las acciones de control. Se busca determinar de manera exhaustiva si la suscripción y retribución económica de la adenda del hotel hasta el año 2023 cumplió con las cláusulas contractuales y la normativa y legislación correspondiente. Como es de conocimiento público, el representante de la empresa OEH S.A. suscribió con el entonces gobernador Jorge Acurio en el 2013 una extensión adicional de 10 años del contrato de usufructo del hotel, el cual se encuentra bajo la tutela del gobierno regional y por ende del Estado. Tenemos a continuación buenas noticias a través del microinformativo de Salud. Veamos. Esta semana en Salud. Los pacientes con cáncer podrán acceder al servicio de radioterapia del Hospital Edgardo Rebagliati de lunes a domingo las 24 horas. El anuncio lo hizo el presidente ejecutivo de Salud, Mario Carguapoma, quien dijo que la iniciativa forma parte del plan de desembalse oncológico que ejecuta la institución con el fin de brindar un tratamiento oportuno a los asegurados que padecen esta enfermedad. Más de 109.000 solicitudes de pago de subsidio por sepelio atendió Salud durante la emergencia sanitaria, un desembolso de más de 224 millones de soles, considerando que el pago por la prestación económica es de hasta 2.070 soles. Misión INCOR llegó a Cusco, continuando con la descentralización de los servicios especializados. Un equipo de médicos del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de Salud realizó cirugías de alta complejidad a 2 pacientes mujeres de 54 y 59 años que padecían graves males cardíacos en el Hospital Adolfo Guevara de Cusco. Más de 3.400 atenciones realizó la Red Prestacional Sabogal del Seguro Social de Salud durante el desembalse de pacientes odontológicos en consultas externas y procedimientos especiales de cirugía de mediana complejidad. Más de 1.100 personas, la mayoría entre 31 y 64 años de edad, vienen siendo atendidas en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 de la Villa Panamericana de Salud, lo que representa una ocupación de camas de 73%, informó su director, el doctor Juan Oriundo. Los médicos de Salud Loreto extrajeron un tumor a un menor de 4 años que lo tenía alojado en su intestino delgado. El cirujano pediatra Alex Ponce Ibaceta del Hospital 3 de Iquitos, a cargo de la intervención quirúrgica, dijo que esta malformación interfería sus funciones vitales y le obstruía el sistema digestivo. En Salud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Y Pensión 65, en alianza con ONG, municipios y entidades privadas, lleva a cabo la campaña Para Verte Mejor en favor de la salud ocular de los usuarios y usuarias.
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social va siempre más allá de la entrega de la subvención económica a las personas adultas mayores en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. En el marco de su campaña Para Verte Mejor, ha entregado más de 34.500 lentes de medida y de protección contra la radiación ultravioleta a sus usuarias y usuarios en distintas regiones del país. Mediante la articulación interinstitucional Pensión 65, realiza las entregas de lentes con el objetivo de mejorar la salud oftalmológica de las personas adultas mayores, mediante la promoción del uso adecuado de anteojos y la prevención de daños visuales, bajo un enfoque de desarrollo inclusivo que busca lograr un envejecimiento digno y saludable. Estamos haciendo la entrega de lentes a nuestros adultos mayores de pensión 65. Con ello, ellos van a poder protegerse de los rayos ultravioletas, ¿no? Y con ello mejorar también su calidad de vida. La campaña Para Verte Mejor se pone en práctica en los operativos de pago programados por Pensión 65, especialmente en aquellos que se realizan en zonas rurales, dispersas con los llamados carritos pagadores, de empresas transportadoras de valores. En dichos operativos, en los que también se vacuna a adultos mayores contra la COVID-19, se acondicionan espacios adecuados para la entrega de lentes, siempre respetando los protocolos de seguridad sanitaria. Asimismo, otros 145 lentes de lectura fueron entregados en este año a personas usuarias del programa, gracias a centros médicos privados en las localidades apurimeñas de Abancay y Chuquibambilla y en el distrito cajamarquino de Chontalí, gracias a una iniciativa del municipio distrital. Tenemos una entrevista, hablaremos sobre la solicitud de facultades del gobierno para legislar en materia tributaria. Hoy nos encontramos con Kurt Burneo, él es economista y profesor de Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por la oportunidad. A usted las gracias por acompañarnos, señor Burneo. El 27 de octubre el gobierno ha solicitado al Congreso de la República las facultades legislativas para poder legislar en materia tributaria por un tiempo de 120 días. ¿En qué consiste este pedido? Bueno, en lo fundamental, debo decir que este tipo de pedidos no son inusuales con la entrada de una nueva administración en el Estado. O sea, recurrentemente, digamos, la entrada de una nueva administración, entre otras cosas, requiere, por ejemplo, de tener delegación de facultades legislativas en materia tributaria, sobre todo en lo que son impuestos como el impuesto general a las ventas o el impuesto a la renta, porque son impuestos que explican mayoritariamente la recaudación. Los otros impuestos, como el caso de los aranceles, que son los impuestos a la importación, y como es el caso, por ejemplo, adicional de lo que es el impuesto selectivo al consumo, esos dos últimos impuestos son definidos en tasas y en magnitud de gravados por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, insisto, la solicitud de delegación de facultades es por lo general lo que ha acompañado a toda administración entrante y como el Congreso es quien legisla. La parte, por ejemplo, correspondiente al impuesto general a las ventas y renta es que el Poder Ejecutivo le pide que le delegue las facultades para poder, ¿no es cierto?, legislar. Ahora, la otra cosa importante es aparte de la recurrencia, no hay nada nuevo bajo el sol con este tipo de pedidos. Lo que sí es importante de considerar, vamos a decirlo así, es el contexto político en el que estamos. Se ha dicho en otras palabras, si tenemos mucha volatilidad por la parte política, cuando todavía tenemos a un gabinete que está pendiente, vamos a decirlo así, de tener la confianza, ¿no es cierto?, por el lado del Congreso, hechos que implican pérdidas de confianza o de credibilidad o de certidumbre hacia lo que es el Poder Ejecutivo, y yo diría hacia lo que es el Estado en general, puede implicar sencillamente que se refuerce esa idea en el sentido de que la inversión privada, los inversores privados, ya están mirando otras plazas alternativas a la nuestra. Porque, por ejemplo, cuando un inversor a usted le dice, voy a ajustar el impuesto a la renta, vamos a crear un nuevo tramo o vamos a incrementar la tasa. El punto es, ¿y cuál va a ser el tramo a incrementar o cuál va a ser la nueva tasa? Como inversor, ¿cómo me decido para aplicar recursos cuando no sé finalmente si una mayor tasa impositiva me va a generar un flujo de ingresos disminuidos
y por lo tanto me hace inviable en términos de valor actual neto, digamos, un proyecto de inversión. O sea, como son cosas que todavía están por definirse, evidentemente la incertidumbre, la inseguridad todavía es bastante importante, y lo mejor que podría pasarnos es sencillamente que efectivamente los inversores un poco que asuman el costo de oportunidad de sus recursos, esperando que se clarifique en este caso la estructura tributaria propuesta por el Poder Ejecutivo. Pero en este contexto, hacer esas cosas obviamente afectan la inversión en sentido negativo, claro está. Claro, en todo caso ahora sería el Congreso quien tendría que determinar si es que les da estas facultades legislativas en materia tributaria o no a los miembros del Ejecutivo. En todo caso, ¿cómo ha visto usted esta voluntad por parte del Legislativo Nacional? Bueno, lo que pasa es que esto está plagado, digamos, de una serie de circunstancias que generan incerteza. Esto, por ejemplo, en el momento del asunto del exministro del Interior, o por ejemplo la paralización de actividades en Antamina. Estamos hablando simplemente de cosas o eventos que no precisamente van en sentido de generar más confianza, en este caso a los inversionistas. Y este tipo de cosas, lamentablemente, digamos que a veces no tienen relación directa con la parte económica, pero termina afectándola. O sea, el punto ahí de por medio es qué cosas se puede hacer como tarea importante, ¿no? ¿Qué cosas se puede hacer por el lado de una relación más armónica entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo? Dudo bastante que le deleguen las facultades, pero el punto es mirar hacia adelante. O sea, ¿qué ha pasado en estos 3 meses? No solamente el tema de, quizás en el Poder Ejecutivo, una de las pocas cosas que se conocen, por ejemplo, que se ha hecho, es darle el legítimo derecho, por ejemplo, de tener derecho a pensión aquellos colaboradores, trabajadores, digamos, que habían aportado a la ONP, pero por no haber cumplido con los 20 años de aporte no tenían pensión, su pensión era cero. Y yo sí creo que en un acto de justicia se está reconociendo una parte, digamos, vamos a decirlo así, de los recursos que efectivamente estas personas aportaron, y esto es un acto de justicia. Pero después como que resulta un poco difícil imaginar qué otras cosas en positivo, qué otras iniciativas en positivo se han desarrollado en estos 3 primeros meses de administración. Y lo mismo para el caso del Congreso. En el caso del Congreso, si uno se pone a pensar cuáles son aquellas leyes, por ejemplo, aprobadas en estos últimos 3 meses en el Congreso, con impacto, vamos a decir, importante sobre lo que son los ciudadanos, uno se pone a pensar y difícilmente recuerda algo, digamos, que puede ir en la línea de lo que estoy mencionando. Esta inacción de estos 3 meses evidentemente tiene relación con una mayor incerteza, ¿no?, que desafortunadamente todavía está primando aquí en el país. Señor Burneo, si analizamos algunos de los temas que contendría esta propuesta por parte del Ejecutivo, uno de los temas es modificar la ley de regalías, de regalía minera y la ley que crea el impuesto especial a la minería, que ésta se refleje de manera más adecuada, indica este documento, ¿no? ¿Cuál considera que sería la manera más adecuada? Comienzo por lo último. Le comento algo en donde yo tuve participación directa. En el 2011, en el gabinete de Salomón Lerner, una de las cosas que se hizo dentro de los 3 primeros meses, por ejemplo, aparte de crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, responsabilidad que estuvo a mi cargo con un grupo de técnicos muy conocedores del tema. El otro tema que se hizo, digamos, en los primeros 3 meses fue de establecer un impuesto extraordinario en la minería. ¿Por qué? Porque como está pasando ahora, los precios altos que tiene el cobre, por ejemplo, no responden a ninguna decisión tomada por las empresas mineras, simplemente reflejan circunstancias del mercado. Explicable, por ejemplo, porque China, que viene tratando de recuperar su nivel de actividad económica, explica el 45% de la demanda del cobre en el mercado. Entonces se recupera China, aumenta la demanda, aumenta el precio del metal, y eso genera pues lo que podríamos llamar técnicamente sobreganancia. El impuesto que se estableció en el año 2011, en el segundo semestre, establecía, digamos, un impuesto extraordinario que se eliminaba desde el momento en que el precio, por ejemplo, del cobre cayese por debajo de determinado mínimo. Y se pudo hacer a pesar de que nos decían que se iba a ir la inversión, que iban a venderse los proyectos y todo lo demás, no pasó nada. Lo único que nos pidió los empresarios mineros es que se llame otro nombre, y se adoptó el nombre de contribución responsable, vamos a decirlo así, de la minería. Pero en el fondo era un impuesto a las sobreganancias, tal como se podría aplicar ahora.
El tema es que el momento que hay estos enfrentamientos, la posibilidad o la probabilidad de hacer políticas públicas como que se complican, ¿no? Se complican sencillamente porque hay una suerte de incerteza y o desconfianza entre dos poderes importantes del Estado, como es el caso del legislativo y el poder ejecutivo. Bien, ahora otra de las preguntas que se ha realizado en este sentido es de qué manera se va a lograr cerrar la brecha social que se tiene y cómo se puede finalmente lograr una calidad de gasto, porque se tendrían mayores ingresos a partir del incremento de tributos, pero cómo este gasto va a ser o va a realizarse de manera adecuada para cumplir su objetivo finalmente. Ahí hablamos básicamente de lo que son las capacidades de gestión. O sea, en qué medida, digamos, dada la existencia de recursos públicos, estos se pueden aplicar en la medida de la ley establecida para el destino de los mismos. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en este tema de Antamina, uno ve a representantes del Estado en general y del Poder Ejecutivo en particular, entiendo que fueron 2 ministros de Estado y 3 viceministros, para poder comenzar una negociación con la población en este caso, pero una de las cosas que llama la atención es que desde el principio, en este tipo de eventos, debería estar presente desde el primer momento la empresa, en este caso Antamina, porque, quieras o no, la actuación de la empresa responde válidamente a lo que es la maximización de beneficios o generación de valor. El punto es que si es parte interesada, ¿por qué no estuvo desde el principio en este tipo de negociaciones? Que a lo sumo lo que se ha quedado es una postergación hasta el día de mañana, me parece, o pasado mañana, donde si no se suscriben ciertos acuerdos a los más altos niveles, se va a reiniciar la toma de vías. Y el tema de por medio, insisto, en estas historias, en estos eventos, ¿dónde están los gobiernos regionales? ¿Dónde están las municipalidades implicadas? Porque regiones y municipalidades forman parte del Estado. Entonces estamos hablando de un problema de una empresa que no es una empresa pública, es una empresa privada. Y por lo tanto, las intervenciones o una mesa de negociación, que duda cabe que tienen que estar, deberían de estar presentes los representantes de la empresa privada, porque ellos son los directamente implicados también en la problemática. Claro que sí. Bien, finalmente, por favor, brevemente, usted ha sido director del Banco de la Nación. ¿Qué opina o cómo interpreta la propuesta de que ésta pueda tener mayor participación? Bueno, en el pasado fui presidente directorio del Banco de la Nación y lo que debo decir es lo siguiente. El Banco de la Nación no vive, como alguna gente piensa equivocadamente, que no vive a costa, digamos, del presupuesto público. El Banco de la Nación se financia con sus propios productos colocados en el mercado. Y obviamente también cobra una comisión por servicio de pagaduría que se la cobra en todo caso al Poder Ejecutivo. Pero donde iba es la razón de ser por la cual puede ser muy interesante la idea de ampliación de las capacidades que tiene el Banco de la Nación, por ejemplo, en la parte de colocaciones. Esto se asocia con el nivel, con la necesidad de que el mercado de servicios financieros no esté tan sesgado, no esté tan concentrado. Es más o menos lo que sucede en Chile, por ejemplo, con el Banco Estado. El Banco Estado de Chile hace cualquier tipo de operación comercial compitiendo con bancos privados, y el sentido de eso es básicamente ser una suerte de equilibrio, generar equilibrio en la balanza. Es decir, si uno deja que un mercado concentrado, los privados actúen solos, sin ningún tipo de competencia, es obvio, digamos, de que la situación va a ser mucho más complicada para los clientes que para las empresas. Entonces, la razón de ser el Banco Estado de Chile es básicamente generar competencia. La pregunta es, ¿por qué eso no se podría dar caso en el Perú? Yo creo que sí, pero obviamente previamente al Banco de la Nación se tendría que empoderar en una serie de áreas, vamos a decirlo así, para poder desarrollar competencia con la banca privada. Tal como está ahora, sería un absurdo. Pero si esto deja de serlo en el momento que se potencia la capacidad del banco y empieza a cumplir un rol como de equilibrante o equilibrador dentro de lo que son las condiciones del sistema financiero, ¿no? Bien, a eso se tendría que aspirar en todo caso. Señor Burneo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Ok, buenos días. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos conversado sobre esta solicitud de facultades del gobierno para legislar en materia tributaria. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.
vuelta con información de coyuntura. El gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú a fin de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, como también para prestar soporte en ejecución de operaciones policiales en las regiones de Lima y Callao. De acuerdo a la resolución suprema publicada en el diario El Peruano, las Fuerzas Armadas prestarán apoyo a la Policía Nacional del Perú por el término de 30 días calendario, con el objetivo de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, entre otros. La presente norma también precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas constituye una tarea de apoyo a la misión de la policía y no revela la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la PNP. Asimismo, la actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigilancia del derecho a la libertad y seguridad personal, así como la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los agentes de la PNP concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población. A continuación les mostramos las 5 noticias oficiales más importantes del día elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de Luis Barranzuela al cargo de ministro del Interior y recalcó que el compromiso de su gobierno sigue siendo el de garantizar la gobernabilidad del país. Anunció que en breve tomará juramento al próximo ministro del Interior. Octubre fue el mes con menos muertes a causa del COVID-19 en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Cerró con 910 fallecidos. El ingeniero electrónico y analista de datos Rodrigo Parra reveló que entre el 1 y 28 de octubre, 70 provincias de un total de 196 a escala nacional no reportaron decesos. La disminución de muertes ocurre a la par del ritmo de vacunación en el país, con un avance del 56% de la población objetivo con las 2 dosis. En octubre de este año, la ejecución del presupuesto del sector transportes y comunicaciones alcanzó 1.484.001 millones de soles, la mayor ejecución del gasto alcanzada en lo que va del año. Entre los principales avances de ese mes destacan la adquisición y expropiación de predios del proyecto de la línea 2 del Metro de Lima, el pago del adelanto de obras principales y valorizaciones del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. El partido entre Perú y Bolivia del jueves 11 de noviembre en el Estadio Nacional podría disputarse con más público respecto al anterior. El gerente de selecciones peruanas, Antonio García Pay, aseguró que depende de la decisión del Ministerio de Salud, pues tienen una sanción por parte de la FIFA que incluye una multa económica y la reducción del aforo para el próximo partido que juegue de local, debido a cánticos discriminatorios a Chile. Por los 200 años de la Marina de Guerra del Perú, un total de 351 nadadores de alto rendimiento, amateur y cadetes participarán en el Campeonato Bicentenario de Aguas Abiertas, la Ruta de Grau, que se desarrollará el 6 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Naval del Perú. Los participantes cubrirán un recorrido de 5.5 kilómetros. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. En Trujillo, la Contraloría General de la República detectó que 10 funcionarios estarían implicados en la venta irregular de más de 400 hectáreas del proyecto Virú-Mar. Este es un informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. La Contraloría General determinó, como resultado de una auditoría de cumplimiento, que la inconducta de funcionarios del Gobierno Regional de la Libertad permitió que de forma irregular se transfieran mediante contratos de compra-venta más de 400 hectáreas de uso agrícola y de propiedad estatal a un tercero. Esto en el marco del proyecto de inversión privada Virú-Mar. Esto se debe a que el Comité de Inversiones del Gobierno Regional de la Libertad no verificó la modificación de sus consorciados de parte del inversionista, ni tampoco la no presentación de las cartas fianzas, elementos esenciales para la firma de los contratos de desarrollo inmobiliario y compra-venta para dicho proyecto.
son 10 los funcionarios y exfuncionarios hallados responsables en este servicio de control posterior, entre ellos el exgerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del primer trimestre del 2018 y la exgerenta de Asesoría Jurídica que ocupó dicho cargo del 2015 al 2018. Además, se ha notificado al gobernador regional de La Libertad, Manuel Yempén, para que inicie los procedimientos administrativos contra los implicados a fin de deslindar responsabilidad en estos hechos. En respuesta a este informe de la Contraloría, el gobernador regional Manuel Yempén ha dispuesto iniciar acciones contra los funcionarios. Es más, indicó que el contrato con el consorcio a cargo del proyecto inmobiliario podría dejarse sin efecto. De inmediato vamos con nuestro bloque internacional. Tenemos un despacho desde Brasil con nuestra corresponsal en Sao Paulo, Verónica Quispitongo. Verónica nos informa sobre el fallo de una corte que dispone la destitución de un político por emitir noticias falsas. Adelante, Verónica, te escuchamos. Buen día, Paloma. Como lo mencionas, la Corte Electoral de Brasil destituyó por primera vez a un político por noticias falsas. 6 de los 7 jueces del Tribunal Superior Electoral apoyaron la destitución del diputado Fernando Francischini en la Asamblea Legislativa del Estado de Paraná, que incluye también su inhabilitación política hasta 2026, un hecho que puede sentar precedente para los comicios electorales de 2022. El motivo de la destitución es que Francischini, un comisario de la Policía Federal que además de candidato a diputado estatal, fue uno de los coordinadores de la campaña de 2018 que llevó al presidente Jair Bolsonaro al poder, afirmó en una transmisión en vivo en la primera vuelta de las elecciones que las urnas habían sido manipuladas para impedir la victoria de Bolsonaro. En ese sentido, el presidente del TCE, el juez Luis Roberto Barroso, afirmó que los comentarios de Francischini comprometieron el proceso electoral y además sostuvo que tras ser examinadas las urnas se constató que era mentira. El conocido como comisario Francischini fue acusado de uso indebido de los medios de comunicación y de abuso de poder político y de autoridad. La decisión tiene efecto inmediato, pero el diputado anunció que recurrirá ante el Supremo Tribunal Federal. Cabe destacar que la Corte Electoral de Brasil ha advertido que de cara a las elecciones generales del próximo año, el uso de envíos de mensajes en masa conteniendo desinformación y mentiras en perjuicio de candidatos adversarios puede suponer abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación social. Esto es lo que tengo que informar para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Verónica Quispitongo desde Sao Paulo, Brasil. Adelante con los estudios en Lima. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Nos reencontramos mañana en el 516 de Movistar TV, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, en la señal de nuestros canales aliados a nivel nacional. Nos dejamos con bellas imágenes de las riquezas de los productos que el Perú exporta. Permiso.